Buenos días, hoy es uno de esas ocasiones en que sencillamente, de esas exclusivas ocasiones, en que yo en lugar de contestar una pregunta, pues, o traerle una respuesta, pues lo que voy es a hacer una pregunta y esperar obtener de ustedes una respuesta. O sea, hoy la cosa va a ser no usual. Generalmente aquí en este espacio se dan respuestas. Pero hoy voy a hacer preguntas. Y voy a hacer preguntas porque el tema de hoy es un concepto que yo mismo no acabo de entender. Y es el concepto de anticastrismo demócrata. O sea, ¿cómo se puede ser anticastrista desde posiciones demócratas? Eso es lo que yo me pregunto y es lo que le quiero preguntar a ustedes, ¿verdad? Sobre todo a los que son demócratas aquí, ¿no? Dentro de los Estados Unidos y repudian la dictadura cubana. Quisiera que me respondieran, que me explicaran, para que me ayudaran a comprender. Porque es verdad que usted menciona, y ustedes saben que es así, los que están dentro y fuera de Cuba, usted menciona, hay temas que son tabú. Uno de ellos es la derecha. Usted le dice a la gente en Cuba, le menciona a la derecha y todo el mundo sale espantado corriendo. Razones, ninguna. Sencillamente es una cosa así, por el miedo sistemático que le han metido en lo más profundo de su ser. Usted menciona Estados Unidos en Cuba, nadie, todo el mundo dice, bueno, sí, pero yo no. Es como el racista que dice, bueno, yo no soy racista, pero yo tengo amigos. Bueno, es la misma cosa, ¿entiendes? La misma cosa. La derecha, eso es como para salir corriendo. La gente no tiene ni que explicarlo, porque todo el mundo se espanta y ya da por sentado que ser de derecha no es una opción en Cuba. Entonces, mi pregunta es también, ser de derecha no es una opción en Cuba. Estados Unidos no es una opción en Cuba, pero ¿cuál es la Cuba que nosotros queremos? Una Cuba anti-norteamericana, según el patrón clásico de comportamiento de la izquierda, ¿verdad? Una Cuba socialista o una Cuba de izquierda. Esa es la Cuba que queremos. Estamos seguros de eso. La izquierda y el socialismo están inextricablemente enlazados, conectados. Son manifestaciones, son cosas de un mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la Cuba que nosotros queremos? ¿Vamos a querer más socialismo en Cuba una vez que el castrismo no exista? ¿Vamos a querer una Cuba completamente izquierdista y anti-norteamericana? Esa es la Cuba que nosotros queremos. Entonces yo quiero que ustedes me aclaren a mí este concepto de anticastrismo demócrata, porque realmente yo no alcanzo a entenderlo. Yo sí estoy convencido, como lo he explicado aquí en mis primeros vídeos, de que el socialismo es un espectro y sus formas de socialismo de Estado, sus formas totalitarias, que son las únicas que han existido, ¿verdad? Históricamente, son el fascismo, el nazismo y el comunismo. Cuba está dentro de esa variante comunista, ¿verdad? Que es la soviética. Hay quien lo conoce como estalinismo también. Pero el marxismo, el leninismo, el sostén ideológico de esa postura, de ese proyecto socialista totalitario. Y a mí me preocupa mucho esto porque estando yo en Cuba, no voy a mencionar nombres, pero siendo yo profesor joven de la Universidad de La Habana, estaba conversando con dos profesores más, amigos míos de aquella época. Ninguno está en Cuba hoy, no voy a mencionar sus nombres, como dije ya. Hay uno en México y el otro está aquí en los Estados Unidos, anda por aquí por Miami. Pero bueno, lo cierto es que yo recuerdo que yo les dije a ellos en el bodegón de Teodoro, ellos sabrán de qué estoy hablando, y la casa esa de la FEU que había frente a la colina donde nos reuníamos allí a tomar alguna cerveza, un picadito, etcétera, etcétera. Y yo les dije a ellos saliendo de allí, mira, a mí lo que me preocupa es que aún en condiciones de libertad, la gente no sabe pensar de otro modo, y honestamente lo estaba incluyendo yo también. La gente no sabe pensar de otro modo que no sea marxista, porque no tienen otra cosa en sus genes que no sea eso.
Usted le da libertad ahora al sector intelectual y académico en este país y la gente sigue pensando de modo izquierdoso e incluso marxista. Y siguen creyendo de que Marx realmente fue un científico social de primera línea y que revolucionó la teoría política y social y que tiene logros teóricos, señores. Esa es la verdad. Todos piensan así. Y cuando usted le dice, bueno, olvídate de Marx, tú no estás obligado a pensar en términos marxistas, piensa con cabeza propia. Te van a utilizar las categorías del marxismo y van a seguir pensando en términos marxistas. Esa fue la Cuba que yo dejé allí. Y esto que le estoy contando era cuando yo era un profesor joven. Pero incluso cuando me fui, nada había cambiado. Yo sé que andan regados por todos los lugares del mundo y por todos los estados de la Unión Americana y siguen pensando en esos términos, aunque no son castristas. Y esa es mi pregunta. Usted no es castrista, pero usted es marxista. Sigue siendo marxista porque su manera de pensar es esa, porque sus componentes teóricos son esos, los conceptos que maneja son eso, el estilo de pensamiento que tiene es ese, porque el marxismo no es solamente el de Engels y Lenin, ¿verdad? Todo lo que usted está viendo en las universidades norteamericanas aquí, todo es parte del fenómeno marxista. No muchas de las cosas que ven, no quiero decir todo, obviamente, pero lo que quiero decir es que está ahí y está metido en el tema de la raza, el género, el feminismo, donde quiera, en forma de marxismo posmoderno, de marxismo frankfurtiano renovado. Todas las raíces están en la escuela de Frankfurt. Y siguen pensando así porque no tienen otra manera de pensar. Como los revolucionarios, como aquellos que habían en Cuba, que estaban fajados. O sea, la historia cubana intelectual, usted tiene que ubicar una bronca que empezó desde el primer momento del triunfo de la revolución y se ha extendido por toda la historia revolucionaria, que son los marxistas fajados entre ellos. ¿Para qué? Para recabar la atención del gran líder Fidel Castro. Habían dos propuestas, el PSP, que es el marxismo soviético ortodoxo, ¿verdad? Y estaba el marxismo revolucionario, que eran los cheguevaristas. Si usted quiere entender la historia intelectual cubana, tiene que estudiar eso. Porque eso atravesó todos estos 62 años, atravesó esa lucha entre los marxistas ortodoxos y los marxistas revolucionarios. Todos marxistas. Y todos estos profesores, toda esta gente que después se fue a la diáspora. Y los que están dentro, en la UNIAC, en el mundo académico universitario, como una forma de ser un poco contestatario, pues se viran al marxismo revolucionario. Oh, ya nadie quiere ser marxista soviético porque eso es dogmático, bam, 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 pero señores, por Dios, a estas alturas. Entonces, pero sí son marxistas revolucionarios, ¿verdad? A lo mejor no serán cheguevaristas, pero muchos son, no, o sea, evitan esa parte cheguevarista, pero muchos deben ser simpatizantes todavía del marxismo de la escuela de Frankfurt. Y si me imagino que sigan citando a las cabezas de la escuela de Frankfurt como si fuera alguna, o sencillamente a los marxistas posmodernos, ¿verdad? Pero es que uno puede empezar de otra manera, que de forma izquierdosa. Y decir derecha en Cuba sale corriendo todo el mundo. Usted suelta la palabra derecha en la UNIAC y la gente sale hasta por la ventana. Del mismo modo que con lo que ha impuesto ahí el ministro, que no sé si será ministro ahora o no, que era ministro antes y que fue también presidente de la UNIAC, pues decir Estados Unidos también. Cuidado con eso, usted es de izquierda, usted es socialista, usted es anti-norteamericano, como lo es la izquierda a nivel mundial. Y usted está dentro de ese patrón y dentro de ese espectro, del cual no se puede quitar. La izquierda mundial es socialista y es anti-norteamericana. Y eso es lo que es usted aquí en los Estados Unidos y eso es lo que es usted en Cuba. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué es eso que llaman anticastrismo demócrata? ¿Cómo se puede? Mi pregunta, vamos a hacer 3 preguntas. ¿En qué consiste ese anticastrismo? Si ustedes, me refiero a los demócratas, defienden el fin del embargo, ¿okay?, a la dictadura cubana, que no al pueblo, porque todos sabemos que el embargo no es a la dictadura,
no es al pueblo, es a la dictadura. Sobre todo con Trump. Trump lo definió bien clarito y lo dirigió contra, lo redirigió contra el sector militar y la cúpula gobernante. Ustedes saben perfectamente que Cuba puede negociar con los Estados Unidos, que el gobierno cubano puede comprar medicina, puede comprar alimentos, equipos médicos. Ustedes lo saben. Por lo tanto, ¿cuál es el embargo? ¿Cuál es el embargo? El embargo es a la dictadura, quitarle el dinero a la dictadura, el dinero que mucha gente les regala, para que se sostengan ahí, o se sostenga ahí. Pero bueno, usted comparte la idea del fin del embargo con la dictadura cubana, usted es dialoguero, o sea, está trabajando, apoya un diálogo con los dictadores, de manera que en eso coincide 100% con la propia dictadura. Entonces yo quiero que usted me muestre en qué consiste su anticastrismo, ¿verdad? Y por supuesto, ambos son socialistas. Ustedes, donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo que estén, son socialistas como los dictadores cubanos. Que aquel socialismo a usted no le gusta, bueno, son problemas de gusto, pero son socialistas igual y con el mismo derecho que usted. Entonces, si comparten el diálogo con ellos, si comparten el fin del embargo con ellos y comparten el socialismo, entonces yo quisiera que trataran de explicarme a mí este concepto de anticastrismo demócrata. Mi otra pregunta sería, ¿tienen algún argumento para probar que el fin del embargo no beneficia al régimen, sino al pueblo? ¿Lo tienen? ¿Tienen alguna explicación para el hecho de que el embargo sencillamente, no digamos ya el embargo, la ayuda humanitaria, la dictadura la vende, la controla y la vende? Cuando yo estaba en Cuba, la vendía, a pesar de que los países y las organizaciones que donaban los productos le ponían no venta, que esto es donación, con esos mismos carteles que no se podían borrar, aceite que venía de Italia, productos que venían de cualquier lugar del mundo, lo vendían en la bodega, en pesos cubanos, pero lo vendían. Hoy por hoy es peor, porque ya hoy venden las donaciones en dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? El fin del embargo no beneficiaría al pueblo, beneficiaría a la dictadura. Eso lo sabemos. Y consecuentemente el embargo está golpeando a la dictadura, no al pueblo. La culpa de que no haya pescado en Cuba, que es una isla, no es de los americanos, eso lo sabemos. La culpa de que no haya sal en una isla rodeada de mar no es el llamado bloqueo. En Cuba no hay sal, nunca la ha habido. La sal ha sido regulada, ¿verdad?, por la libreta. Y el pescado, un pueblo entero muriéndose de hambre. Y que puede darse el lujo de comer pescado. No lo hay. Disculpan a los norteamericanos. No, a los norteamericanos, al bloqueo norteamericano. No es así. Lo sabemos que no es así. Pero bueno, ustedes están en contra del embargo. Vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Ustedes están en contra del embargo a los bolsillos de la dictadura cubana. Es así. Y yo quiero que me lo expliquen, ¿no? Entonces, por último, ¿cómo explicar desde las posiciones de un anticastrismo o un supuesto anticastrismo demócrata? ¿Cómo explicar que el 11 de julio el pueblo salió a la calle en un hecho que es histórico? Salió a la calle, pero no a pedir el fin del embargo como lo hacen ustedes, no a pedir el diálogo como lo hacen ustedes, no a pedir más socialismo como lo hacen ustedes. ¿Saben qué pidió el pueblo? Justamente dos palabras: libertad y cambio de sistema. Libertad, que no la tienen, y cambio de sistema. ¿De cuál sistema? Del sistema socialista. El pueblo no quiere socialismo. El pueblo cubano, el cubano de a pie, no quiere socialismo. Le han metido el miedo de la derecha, pero señores, el socialismo está ligado con la izquierda, inextricablemente ligado con la izquierda.
Ergo, el pueblo cubano no quiere socialismo ni quiere izquierda.